el nuevo asalto a la Universidad Pública de Guatemala, la tricentenaria Universidad de San Carlos. Un asalto permitido por todos. ¿Cómo le piden al hijo de Juan José Arévalo que intervenga, que precisamente vulnere la autonomía universitaria que tanto costó? El Poder Judicial tiene toda la culpa de lo que ocurrió en la universidad. Que una señora le pregunta a Benjamin Franklin que ¿qué tipo de gobierno nos dio? A ver, ¿una monarquía? No. Les dimos una república, si la pueden mantener. Esas ideas de libertad individual, de protección al individuo, de protección a la vida, la libertad y la propiedad de los individuos, es lo que ha hecho a ese país grande. 250 años después de la creación de esa gran nación, de esa república, ustedes me van a decir a mí que está mal ir a pedirles ayuda. Muy buenas tardes, buenos días o buenas noches. No sé cuándo me está viendo o escuchando. Hoy es 3 de julio, un día antes de que se cumplan los 250 años de la independencia de Estados Unidos. Razón por la cual hoy estoy tomando bourbon en su honor. Razón por la cual llevo este pin, las dos banderitas, me lo regaló creo que un funcionario de la embajada de Estados Unidos. Bromeamos de que aquí está el micrófono, no sino que el que llevo en el pin. Es muy probable que también haya GPS, ¿verdad? Pero bueno. Felices 250 años a una gran nación, a un gran pueblo, vilipendiado sobre todo en los últimos tiempos alrededor del mundo, pero salud. En 1776, un puñado de valientes hombres decidió luchar por sus ideales, por los que consideraban sus ideales y las ideas correctas, las ideas de la libertad, en contra de la opresión. Y unos años después, 12 años más o menos, 11 o 12 años después, en Filadelfia, los representantes de las 13 colonias firmaron, mejor dicho, suscribieron la Constitución de Estados Unidos. Por cierto, unos años después de eso, creo que también unos 10 o 12 años, se les unió otra colonia, no era colonia, se convirtió en estado, el 15º estado, que es donde sale esta bebida, este brebaje. Creo que es importante o vale la pena abordar esa serie de sucesos, porque vamos a ver, una es la independencia, otra es la constitución de ese país, porque lo que se creó ahí, lo que ese puñado de hombres hicieron en 1776 y luego otros en 1780 no me acuerdo, 7 creo que fue, en Filadelfia, fue diseñar básicamente de la nada o algo nuevo basado en las mejores ideas, en la ilustración de siglos, de décadas, pero lo que ahí se creó fue algo que no se había visto en ninguna parte hasta ese entonces. Famosa es la historia de una señora, se me olvida el nombre porque sí existió, pues no fue cualquier señora, tiene nombre, que una señora le pregunta a Benjamin Franklin que ¿qué tipo de gobierno nos dio? A ver, ¿una monarquía? No. Les dimos una república, si la pueden mantener. Y eso es importante. Creo que esa es la reflexión a hacer a la luz de este aniversario. La república se crea, las repúblicas se crean, pero hay que mantenerlas. Pilar fundamental, por supuesto,
de un sistema republicano de gobierno es la separación e independencia de poderes, por supuesto. Pero la mera creación de esos poderes y que en papel diga que están separados no lo hace, no es un conjuro, ¿verdad? No son palabras mágicas. Hay que mantenerlo. Y usando esa bonita historia, creo que ya podemos aterrizar al primer tema que quiero comentarles, porque quiero hablar, que es, por supuesto, sobre Guatemala. Aunque después vamos a regresar a Estados Unidos, y les voy a contar por qué. Hace 2 días, el 1 de este mes, se consumó el nuevo asalto a la Universidad Pública de Guatemala, la tricentenaria Universidad de San Carlos. Un asalto permitido por todos, y ciertamente por varias autoridades, pero también por todos nosotros. Porque una de las cosas que mantiene una república es una población, una ciudadanía cívicamente activa. Y no es ir a hacer bochinche, porque vamos, se puede bloquear ahí una calle, pero no es eso. No es cuando hay un problema, reaccionar. Estar cívicamente activo es interesarse todo el tiempo, todos los días, por las cosas que pasan en el país. ¿Por qué pasan las cosas? Bueno, si usted quiere estar bien enterado, ser la persona más informada, de nuevo el anuncio, suscríbase a los boletines de República, particularmente el de política. Esa ciudadanía cívicamente activa, todos nosotros perdimos la batalla. Ni siquiera la dimos probablemente. Pero las autoridades que a su ciencia y paciencia permitieron esto, cargan sobre sus hombros esa ignominia. Recién estaba leyendo que ahora una organización de estudiantes o organizaciones de estudiantes le piden al presidente Arévalo que renuncie porque no defendió la universidad. Miren, lo he publicado, si no lo han visto, qué bueno, y si no, pues se los cuento. Es poco o nada lo que el presidente de uno de los organismos del Estado, del Ejecutivo, de acuerdo a la Constitución, hablamos de nuevo de la Constitución, no de la del 1787, sino de la del 85 de Guatemala. De acuerdo a la Constitución, poco o nada puede hacer el presidente. Con respecto a eso, quiero decir. Que no haga nada con respecto a otro montón de cosas, ese es asunto suyo. Tema distinto. Pero con respecto a la universidad, le pedían que le interviniera. Wow. Cuando una de las conquistas de la revolución del 44, que produjo el primer gobierno de la primavera, aquella primavera esta, porque esta no es primavera, la semilla no germinó. Solo echó raíces, pero bueno, eso es otro cuento. ¿Cómo le piden al hijo de Juan José Arévalo que intervenga, que precisamente vulnere la autonomía universitaria que tanto costó y tan apreciada es, mal entendida? Porque eso de la autonomía no es independencia, ¿verdad? No es extraterritorialidad. La autonomía es de funciones y de cátedra administrativa. Maneja mucho pisto. Pero ahora le piden que renuncie él y el ministro de Gobernación, no me acuerdo quién más, piden que renuncien. Es ridículo. Miren, cívicamente activo también es saber no decir ni pedir tonterías, como esa. El legislativo, por su parte, probablemente pudo haber hecho algo. Digo probablemente porque cualquier acción del legislativo, es decir, aprobar una ley, podría haber ayudado a desentrampar oportunamente lo que sucedió en San Carlos, que finalmente terminó con la
disque elección de Walter Mazariegos. Pero no lo hizo. El propio 1, o fue el 30 del mes pasado, algunos diputados que echaron raíces, y digo echaron raíces porque han estado, más de 6 años en el Congreso. Y el problema que ellos señalan es que ha venido desde 20 años la permanencia de algunos consejeros en el Consejo Superior Universitario por más de 20 años sin renovar sus cargos. Bueno, ellos llevan 6 y hasta el día anterior a la toma de posesión de Walter Mazariegos presentan una iniciativa. A ver, eso no es velar por la universidad, eso es oportunismo político, eso es politiquería, eso es populismo. Ya vienen de regreso los tiempos de los populistas, cuando van a venir a decir sus cosas. A ver, algunos dicen que populismo no está mal, que el populismo, que la demagogia es la que está mala, ¿verdad? Que no se debe ser demagogo, pero populista sí. Bueno, yo creo lo contrario, pero vamos a decirles populistas en su cara cuando toque. Regresando a la U y a los diputados, hicieron muy poco o nada tampoco, mal y tarde. Es más, muy tarde. Lo pudieron haber hecho mucho antes para dar tiempo a que se creara una conciencia, probablemente que hubiera apoyo popular, que se manifestara, que hiciera presión a los diputados, a nuestros diputados, y se aprobara algo para desentrampar eso. No lo hicieron. Pero tampoco era cuestión de legislativo. Ya pasamos por 2 poderes y vamos al tercero. Antes de eso, el Poder Judicial tiene toda la culpa de lo que ocurrió en la universidad. ¿Por qué? Porque ante una serie, un montón, no me acuerdo ni cuántas acciones presentadas en distintos tiempos y en contra de distintas decisiones, algunas de facultades, algunos de cuerpos electores, algunos del Consejo Superior Universitario, en fin. Ninguna ha pegado, ninguna. Sorprendente. Las que pegaron, los amparos definitivos que otorgaron algunos tribunales, fueron revocados por la CC. La CC, que no es ningún poder del Estado, digamos, en esa estructura tan bonita que empezamos a hablar de la República, no puede haber nada más antirrepublicano que un ente fuera de los 3 poderes del Estado que le puede decir a cualquiera de esos 3 poderes qué hacer y qué no. Nuestros constituyentes en el 84, 5, cuando aprobaron la Constitución, cuando crearon la Corte de Constitucionalidad, tenían los mejores deseos, estoy seguro, las mejores intenciones. Ya sabemos a dónde llevan las mejores intenciones, ¿verdad? Parece que lo que estamos viviendo, o parece que llegamos al final del camino a ese empedrado. La cosa es que la idea era buena, más no muy republicana, ¿verdad? Porque ¿quién le cuenta las costillas a esa CC? Entre los 3 poderes del Estado hay pesos y contrapesos, ¿no? El Poder Judicial, al final de cuentas, puede decidir la juridicidad de las decisiones que toman los otros 2 poderes. Pero ¿y la CC? Nada. El tema es que llegó a la CC y hasta ahora parece ser que no ha habido una sola acción. Digo parece ser porque hemos leído argumentos, hemos leído resoluciones, aunque las de la CC son provisionales, ¿verdad? Porque no han entrado disque al fondo del asunto. ¿Cuál es el fondo del asunto? Muy sencillo, que ese señor que está ahí sentado nuevamente llegó ilegalmente. A mí me cuesta creer que ninguna de las acciones presentadas hasta ahora haya pegado centro. No pueden ser tan chambones. Ciertamente hay muchos chambones y presentan acciones porque pasó la mosca. Pero no puede ser que todos
hayan fallado. El asunto es que ahí está sentado, ese señor, mediante una resolución o gracias a una resolución de un suprapoder no republicano del Estado. Y esa es la razón por la cual ahora vuelve a tomar sentido, vuelve a tomar auge la discusión de reformas constitucionales con respecto al organismo judicial, a la justicia, y cuestionamientos serios en contra de la Corte. Porque sí, de un tiempo para acá, yo creo que en el 86, esa primera magistratura no fue así. Con el tiempo ha devenido en lo que tenemos ahora. Han tomado algunas buenas decisiones a lo largo de los años las distintas magistraturas, pero cada vez más se han metido en asuntos que no tendrían que meterse. Una de las, una de las reformas urgentes de la justicia, sobre todo la constitucional, porque le atañe, es limitar sustancialmente el ámbito del amparo. Hay argumentos válidos también de algunos juristas que dicen que el amparo, si bien es abusado, el amparo es lo único que, valga la redundancia, ampara en contra de una justicia terrible en Guatemala. Es decir, sí se abusa del amparo, pero porfa, no nos lo quiten, no nos lo limiten, porque entonces vamos a caer en la justicia ordinaria, que es mucho peor. Es un problema el que tenemos, pero aunque no se puede señalar a todos, obviamente, pero fue el sistema judicial, fue el organismo judicial el que nos falló, el que le falló a la República, permitiendo hasta ahora, y digo hasta ahora porque vamos a ver qué pasa, que Walter Mazariegos asumiera otra vez. Lo hizo sin finiquito. El famoso finiquito, ¿verdad? O el mal llamado finiquito, porque no es finiquito, es constancia transitoria de que uno no tiene cargos. Se me olvidó el nombre larguísimo. Así que no es finiquito, porque es transitorio. Más adelante vamos a ver si encontramos algo más, pero por ahorita le damos permiso. Eso es básicamente a lo que cayó el finiquito. Asumió sin ese documento, necesario para asumir cualquier cargo público, dice la ley de probidad. El rector de la universidad pública es un cargo público, se llega ahí mediante una elección, un proceso bastante largo, ya vimos, y aún así asumió sin problemas. Hasta ahora. ¿Qué puede pasar? El presidente no puede hacer nada. El Congreso muy poco puede hacer. Vamos, cualquier acción que tome ahora, pues no le afectaría porque no hay retroactividad en la ley, en las leyes. Pero de nuevo, el organismo judicial, el sistema de justicia sí podría hacer algo. Para decirle, señor, ¿y usted qué le pasa? ¿No conoce este artículo de la ley de probidad? Ah, no, sí, mire, pero a mí no me aplica porque la U es autónoma. Entonces, en ese pedacito que hay ahí y en sucursales, hay extraterritorialidad. No le aplican las leyes de Guatemala. Interesante. Porque si no le aplica esa norma, tampoco le debería aplicar las normas constitucionales que crean, que regulan a la Universidad de San Carlos. Interesante. Va a ser simpático, cuando menos no sé si interesante, pero simpático ver esas argumentaciones. Señores del organismo judicial, a dónde vaya a caer esto, porque hay algunas acciones que las conocen jueces de instancia, otras salas, otros los señores magistrados de la Corte Suprema y finalmente los magistrados de la CC. No pueden permitir que esto se sostenga. Porque, vamos, independientemente de que hasta ahora las acciones, ustedes dicen, no han sido las correctas o no ha habido legitimidad o han sido extemporáneas o bla, 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 ese señor está ahí legalmente. Y no puede ser que toda una república permita eso. Ojalá eso pase más pronto que tarde. Porque
esa idea de la república de la que empezamos a hablar y de la que hemos continuado hablando, es más que un papel, es más que un papel con letras impresas. Es algo que se debe de vivir, es algo que se debe de mantener, como dijo Benjamin Franklin en el 1786. Creo que sí. En fin, después creo que la última vez que estuvimos acá, no había sucedido esto, pero muy rápidamente voy a referirme a... no, sí, por supuesto había pasado, fue la semana pasada. El Washington Post publicó una pieza, un artículo, que no decía nada nuevo. Eso ya lo hablamos. Lo que el artículo expone ya había sido publicado por lo menos por 2 medios en Guatemala. Recuerdo que Plaza Pública lo abordó, no me acuerdo en dónde, quién más, respecto a un cabildeo que fue contratado a nivel regional. O sea, obviamente Guatemala está incluida, pero es a nivel regional, o es un esfuerzo regional, quiero decir. Y lo que le toca a Guatemala fue expuesto por estos 2 medios. Bueno, Washington Post recoge eso, insisto, no dice nada nuevo, y hace un tejido, hilvana, ahí urde una historia que tiene muchas imprecisiones, tiene muchas suposiciones, cita muchas fuentes que no quisieron que se les mencionara, lo que se llaman fuentes anónimas. Vamos a creerles, pues, porque nunca la prensa ha mentido, ¿ok? Y ataca ese esfuerzo, insisto, regional, por alinear la política de Trump para con la región a los intereses, a los genuinos intereses de cada uno de los países. Hombre, no reconocer que Estados Unidos es el poder hegemónico, cuando menos en el continente, si no es que el mundo, pues es ser muy, muy torpe. Digo torpe porque está bien no verlo, si no quiere no lo vea, pero si usted no quiere ver un tren que viene a toda velocidad hacia usted, pues está en todo derecho de no verlo, pero lo va a atropellar. Entonces no verlo es una torpeza. Viendo ese tren que viene, la dirección y la fuerza, la velocidad que trae, pues es mejor tratar de, no necesariamente de subirse a él, aunque prefiero estar adentro y no abajo, pero sí alinear que las vías vayan hacia donde nos interesa a los países de Latinoamérica. ¿Cómo no hacerlo? Es más, no hacerlo sería torpe. Pero bueno, el esfuerzo oficial, digamos, del gobierno con respecto a eso es estar vigilantes. ¿Se acuerdan de la frase, verdad? Pero eso es lo que hace el gobierno. Está vigilante, atiende lo que le digan, porque cómo no. Pero no hay realmente, más allá de algunos pocos esfuerzos de la mano del sector privado, para alinear esas políticas de Estados Unidos con los intereses genuinos nacionales. Eso expone el Washington Post. Hubo una comidilla ahí fantástica de los tuiteros, de los comentaristas, de algunos medios, de algunos pinchazos. Por cierto, de nuevo un paréntesis, uno siempre tiene esos amigos, ¿verdad? Que le mandan a uno los insultos, que le dicen de uno, si uno no los vio, o si los vimos y no los ignoramos, pero te mandan, ¿ya viste esto vos? Muchas gracias. Sí. No lo había visto, sí, ya lo había visto, me lo mandó también aquel y fulano y sultano, porque los guatemaltecos somos particulares para eso, ¿verdad? Ya viste lo feo que están diciendo de vos. Cuando hablan bien de uno, se lo calla. En una cloaca, por debajo de un pinchazo, en donde cae todo el excremento del pinchazo, tuvieron a bien mencionarme
amenazarme. Muy simpático, la verdad. Muchas gracias. Me causó risa este domingo pasado. Amenazarme por decir algo sobre un exfuncionario de Estados Unidos. Vamos a ver si se concretan las amenazas, ahí les cuento. Si no aparezco el próximo viernes acá, ahí me buscan en una cárcel federal. Bueno, regresando al tema del post. Yo diría que ese capítulo, aunque seguramente lo van a seguir sacando, pero ese capítulo cerró. Yo creo que eso lo debiera dar por cerrado. Un artículo que leí hace un par de días, creo que fue, esta semana, de Juan Luis Font, que lo publicó en el portal de Con Criterio. Muy interesante. Mire, muy interesante, se lo recomiendo que lo lean. Denle visitas a la página. En él, Juan Luis reconoce la dependencia que tenemos, reconoce y la critica, por supuesto, esa dependencia que tenemos de Estados Unidos. Qué bueno que se da cuenta. Qué bueno que ahora se da cuenta. Nunca es tarde para ver la luz. Qué bueno que él ahora la ve. Claro, no decía lo mismo en años pasados, cuando ocurría exactamente lo mismo. Juan Luis dice, obviamente criticando el cabildeo del cual hablamos, de cómo el sector privado o una parte del sector privado o algunos miembros del sector privado buscan el apoyo de Washington para impulsar sus proyectos y buscar que la política nacional no afecte sus intereses y que, en todo caso, se alinee con los intereses también de Estados Unidos. Porque, vamos, ¿ustedes creen que por más cabildeo que se haga, los senadores, los congresistas o los funcionarios de Estados Unidos le van a hacer un favor a algún nacional de otro país? No. Lo que los cabildeos hacen o buscan, los internacionales quiero decir, es que se alineen esas políticas de Estados Unidos para con los países. Eso es todo. No hacen ningún favor, ¿eh? No pueden resolver en contra de los intereses de Estados Unidos, porque entonces tendrían problemas ellos. Así que olvídense de que los lobbies son para conseguir privilegios para algunas personas de estos países. No es así. Los lobbies es para poner sobre aviso, alertar sobre algunas situaciones, circunstancias que probablemente no están viendo en ese momento esos funcionarios. Pero Juan Luis sí dice varias verdades, que durante años, décadas, organizaciones de la sociedad civil, ONGs, personas con intereses particulares, no necesariamente para el bien del país, sino que para sus intereses político-ideológicos, durante décadas han tocado las puertas del Capitolio, de la Casa Blanca. Durante décadas han no solo hecho esa misma actividad, ese lobby, sin registrarlo. Olvidémonos de que sea pagado, porque por ahí hay una discusión de que cuál es mejor, pamplinas, no importa. Lo importante es que se registre. Y muchos de esos acercamientos, esas relaciones peligrosas, evocando un documental que tuvimos nosotros, nunca se documentaron. Hay organizaciones permanentes en Estados Unidos para hacer precisamente eso, sin registrarse. Insisto, olvidémonos de que se ha pagado. Claro, no hay almuerzo gratis, todo es pagado, simplemente no se documenta esa transacción comercial. Y ahora, Juan Luis dice que durante décadas siempre lo hizo la sociedad civil o algunos miembros de la sociedad civil,
los que les gusta llamarse representantes de la sociedad civil, que no hay. El único representante de la sociedad civil legítimo por mandato constitucional es el presidente. Los demás no. Todos ellos han ido cada vez que pueden o cada vez que necesitan a Washington a pedir ayuda. Y eso lo critica. Y dice que está mal. Ahora lo dice. Yo no creo que esté mal. Yo no creo que sea vergonzoso. No creo que sea vendepatrias. No creo que sea ir en contra de los intereses nacionales. Buscar ayuda de alguien que puede ayudarnos, valga la redundancia, a resolver nuestros problemas, que no hemos podido hacerlo nosotros solos. A ver, pues a mí se me ocurre, así facilito, el narcotráfico, la violencia, la falta de oportunidades en Guatemala, debido a un sinfín de circunstancias, pero entre ellas la enorme dificultad que se tiene en el país para crear oportunidades. No tengo en la mente el dato, pero hay un ranking, lo pueden buscar, un ranking de Doing Business, creo que es, buscar cuánto tiempo y cuántos pasos se toman para crear una sociedad en Guatemala versus México, Costa Rica, Panamá, el resto de Latinoamérica, o Estados Unidos para el efecto. Bueno, ese tipo de cosas son las que nos pueden ayudar países como Estados Unidos, que han resuelto durante sus 250 años varios de esos problemas que nosotros todavía no podemos. Bueno, yo no veo ningún problema con ir a pedir esa ayuda. En donde sí veo problema es en la doble moral, en el oportunismo, en cómo antes recibían gustosos instrucciones en inglés, acudían cual colegiales y colegialas a la embajada a recibir instrucciones de oscuros personajes, tomando nota, ¿sí?, para ver qué les decían. O como dice Juan Luis, ¿cuántas veces no fueron a Washington o no siguen yendo a buscar esa ayuda? Y cuando alguien más lo hace, alguien distinto, alguien con otra agenda, con otros intereses, no por eso malos o contrarios a los del país, ahora se ve la luz, ahora se descubre ese nugget de sabiduría. A mí me parece, bueno, me voy a reservar el adjetivo, pero qué bueno que finalmente algunos estén viendo la luz. A veces toca salirse del entorno para poder verlo con perspectiva y darse cuenta de muchas de las falencias que este país tiene y las dinámicas que pueden mejorar. Mientras tanto, yo creo que es hipócrita señalar como malo. Está bien señalarlo y llamar la atención a ello, que la sociedad se dé cuenta. De todas maneras, no hay nada oculto, sobre todo si se documentan esas actividades, y reflexionar sobre ello. Lo que no se vale es decir, ese es malo, aquel es bueno, y aquel es bueno porque yo estoy de acuerdo con él. Yo, la confrontación, no sé, el choque, porque ya ni siquiera es confrontación, el choque de ideas es válido. Yo puedo adversar lo que hace alguien, él puede adversar lo que hago yo, pero no por eso hay que desacreditarlo. Obviamente esa sería una falacia ad hominem. Pero eso es lo que está pasando justamente cada vez más en el entorno político mundial. No nos creamos tener el monopolio, porque en Guatemala no hay monopolios, de esa confrontación. Y como lo he hablado alguna vez, más de alguna vez acá,
me gusta seguir la política española, aunque cada vez menos porque ya no es lo que era. Eso ha llegado allá al extremo, en descalificar de entrada cualquier cosa que venga del adversario. Hombre, no importa que sea buena, es que lo dijo el otro. Y el otro es facha, o facho, como dicen acá. El otro es, no sé, zurdo. Miren, debatamos ideas, no ataques personales. Pero estoy, creo, arando en el mar. Es una dinámica mundial, insisto, que no sé en qué momento se dio ese paso, ese salto a quitarse las máscaras y sacar lo que probablemente genuinamente tenían muchos adentro, que es el odio hacia el contrario. No es adversario, sino que es contrario, es mi enemigo. Y ahí estamos mal, ¿verdad? Estaba mal. Ayer viendo el robo que le hicieron a la selección de Croacia, veía a dos ex compañeros en un equipo de fútbol, en este caso en sus respectivas selecciones, y vamos, yo creo que fue una injusticia, pero a pesar de eso, a ver, esos dos finalmente se saludaron, se abrazaron, sabiendo que uno pasaba y el otro se quedaba. Eso es lo que deberíamos de hacer. A ver, en política, en nuestras relaciones laborales, probablemente se vale discutir. Eso no está mal. Y probablemente algunas discusiones suben de tono. Está bien. Pero es para resolver algo, no para vencer al otro. Es para resolver el problema. Y esa discusión entre ciudadanos, entre comentaristas, entre políticos, elevada a los niveles más altos, es la relación que deben de tener, voy a regresar al inicio, los tres poderes del Estado, que no deben de luchar uno contra otro. De preferencia, no deben de estar en las mismas manos los tres poderes, porque entonces ya no hay república. Tenemos un vecino que lo ilustra bastante bien, aunque a algunos les gusta, eso no es república. Quieren que discutamos si es el fin de la república. Roma tuvo esta discusión hace unos añitos ya, y vean lo que eso trajo, ¿verdad? Ciertamente hubo buenos años, hubo años mozos después de la república, pero finalmente trajo su caída. Abandonar los principios, abandonar el respeto, abandonar las diferencias y el respeto a las diferencias es lo que pues estamos viviendo estos días. Dicen que no hay nada nuevo bajo el sol. No sé si la historia es cíclica, algunos aseguran que sí, pero eso es tristemente lo que tenemos hoy en día en Guatemala y en Estados Unidos, regresando a los 250, en España y en el mundo. Para cerrar, para regresar a Estados Unidos, vale la pena pensar, vale la pena leer, buscar historia de cómo no solo nace esa república, sino lo que sucede después de ello, cómo se van integrando los distintos territorios en estados, se van uniendo a la unión, valga la redundancia nuevamente. No lo hacen por más que conveniencia, porque les parece buena idea lo que esos señores de esas 13 colonias hicieron y se fueron uniendo una y otra y otra y otra, ahora son 50. El señor Trump quiere hacer 51. No sé si con Venezuela, no sé si con Groenlandia, no sé si con Canadá, pero quiere hacer 51. La cosa es que encontraron esa buena idea, la mantuvieron, la protegieron y la hicieron grande. Ahorita que dije eso, me acordé obviamente de la gorra de Donald Trump, Make America Great Again. Y ayer vi a un
alguien en la cancha, en el partido de Suiza, un funcionario, que decía, Switzerland is great desde 1100 no sé cuánto. Me parecía muy simpático. Esas ideas de libertad individual, de protección al individuo, de protección a la vida, la libertad y la propiedad de los individuos, es lo que ha hecho a ese país grande. Eso es la aspiración que muchos de nuestros países tuvieron en sus gestas independencistas y mantenemos ahora. Y entonces, 250 años después de la creación de esa gran nación, de esa república, ustedes me van a decir a mí que está mal ir a pedirles ayuda. No. Está mal darse cuenta hasta ahora. Está mal criticarlo ahora y está mal tener una doble moral. Revisen sus prejuicios, ¿verdad? Está bien llamar la atención, está bien ilustrar puntos que vale la pena discutir, ¿de acuerdo? Pero está mal hacerlo solo cuando no nos conviene. Felices 250 años, Estados Unidos. No sé qué partidos va a haber el 4 de julio, no sé, pero van a estar buenos. No sé, sí, claro, termina el Mundial en Estados Unidos, ¿verdad? Vamos a ver cómo está esa fiesta. Y de repente el próximo Mundial ya no tenemos pausas de hidratación para meter anuncios, sino que vamos a tener ya, como la FIFA quiere, 4 tiempos para que haya intermedios para poder más anuncios. Feliz día. Hasta luego.